¿no? Un problema que es un poco gordo, interesante y que hay que comprenderle como contexto para los profetas, ¿no? Para comprender a los profetas, su identidad y su proyecto, el proyecto de los profetas. Y creo que de alguna forma incluso que es una antesala para comprender el proyecto de Jesús de Nazaret. Bueno, entonces yo decía sí sobre este tema que quedó planteado, sobre alguna otra cosa que hayamos visto en esta mañana. Si hay alguna pregunta, entonces podríamos comenzar este momentito con esto, ¿no? Si alguien en la sesión de Zoom tiene alguna pregunta, algún comentario, pues adelante, levante la manito en su pantalla y continuamos. Y aquí también adelante, si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, Marta Moreno, adelante. Buenos días. Buenos días. Quería hacerle, preguntarle, ¿no? No sé, me he quedado ahí con la inquietud sobre los profetas. En el caso de los profetas que mencionan en el Antiguo Testamento, hermano, sobre el profeta Jeremías, el profeta Isaías, Ezequiel, ¿cómo es los hermanos? ¿Eran profetas? Hablaban en el nombre de Dios, ¿cierto? Claro, claro, Ellos sí sí. son considerados. Por supuesto, son profetas bíblicos, son de algunos que ha mencionado, son los llamados profetas mayores, profetas muy importantes en la historia de Israel, individuos que además escribieron o que tuvieron escuelas de discípulos cuyas memorias, discursos se pusieron por escrito. Jeremías, Isaías y el mismo Ezequiel, profetas muy importantes, efectivamente, sí. De alguno de ellos, específicamente Jeremías, vamos a conversar un poquito más adelante. Bueno, hasta ahora todo bien. ¿Alguna incertidumbre? ¿Algún problema? Parece que todo va bien, ¿no? ¿Y acá, compañeras? ¿Todo bien? Bueno. Lo que a mí me llamaba mucho la atención es ya, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, o sea, uno es consciente que los profetas estuvieron dentro de esta de la monarquía, pero a veces cuando nos enseñaban historia de salvación, o a veces también cuando se enseña como algo separado, como una etapa o un tiempo separado. Pero mientras hablaba acá, yo volví a recordar eso, ¿no? Y de que es importante que nosotros también pongamos a los profetas en el tiempo que va, porque los profetas no era que vinieron después de los reyes, sino que es en todo este tiempo, en todo este transcurso que también ellos van actuando y van estando presentes, ¿no? Y eso era lo que a mí más me quedó como que resonando, ¿no? Recordar que no debo enseñar como algo separado, sino que es algo que va unido, porque los profetas actuaban también directamente en este tiempo de la monarquía. Sí, entonces durante el periodo de la monarquía actúan los profetas. El movimiento profético hay que encontrarle, hay que comprenderle en el contexto de la monarquía. Estamos sin escuchar, Jaimito. Se fue Jaime. Monárquico, hay una idea de Israel o pueblo de Dios. Y detrás del discurso o del proyecto de los profetas hay otro. Y este tema a nosotros hoy nos interesa porque no olviden que el gran proyecto de una iglesia sinodal es el que nos ha convocado. Cuando hablamos de iglesia,
Pues entre nosotros, especialmente entre los católicos, siempre ha surgido una pequeña tensión, siempre tenemos una pregunta, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y cuando desde el Papa se nos dice iglesia sinodal, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y esto lo vemos ya en el problema entre profetas y monarquía, porque estamos hablando de dos reflexiones, dos proyectos, dos ideas, no solamente de lo que sea Israel como pueblo de Dios, sino también de lo que sea Dios mismo. Me voy a explicar un poco mejor con unas diapositivas que les voy a compartir ahora. Ya. Espero que se vea. Sí. Bien, como decíamos y como escribía yo en el pizarrón en la mañana, a partir del año 1000 aparece la monarquía y se crea el Estado de Israel. El primer rey propiamente dicho fue David, el rey David. Ya creo que conocemos algo de la historia de David. Él, en todo caso, llega un momento en que toma el control de la región y va lentamente conquistando ciudades o poblaciones o territorios que estaban en el callejón cananeo y las va anexionando a un gran país que él fundará. El reino de David se llamará. Él expulsa a otros estados, etnias, religiones que también habitaba ahí, unifica las tribus de Israel, de las que comentábamos antes, toma una ciudad de otro pueblo, de los jebuseos, le va a llamar Jerusalén, hace de esa ciudad su capital y va a pretender en esa capital construir un templo, lo cual no logrará por A o B razones. Pero algo que sí logró David es darle forma de país o de estado a esto que él ha logrado. Delimita las fronteras, crea un gobierno, una estructura burocrática política, un ejército profesional. Él también va asegurando el territorio, va organizando la defensa de la frontera con su recién ejército profesional creado. Y él tiene que vivir su gobierno tratando de proteger este Estado que creó, que inventó, que fundó, de los ataques de los países vecinos y del descontento interno. El gobierno de David no fue necesariamente pacífico. Fue un gobierno en conflicto interno y externo. Hacia afuera con los países vecinos, que veían en el surgimiento del Estado de David un problema económico porque ponía costo, ponía un freno, por ejemplo, a rutas comerciales o al tema de el comercio en la época. Y hacia el interior, David también tuvo que enfrentar continuas rebeliones de los campesinos, principalmente del norte, porque al crear el país, David va teniendo que ir obteniendo recursos, controlando la economía local, la producción y la mano de obra. La organización de un país o del país terminó afectando a la vida de los pobladores que él unificó ahí. Perdón. Fui a una diapositiva que no me interesa un ratito. Ya. No se angustien, no se angustien. Tranquilos, tranquilos. Esta. Regresamos. Listo. Entonces, como decía,
Dios. Irma conocerá estas diapositivas. Sí. Esto, aquí es donde estamos. David es el primer rey, luego él tendrá un hijo que intenta darle un golpe de estado, el hijo morirá, sube al trono otro hijo de él con otro matrimonio, que es Salomón, y este señor es el que fortalece lo que hizo su papá. Él amplía el territorio y prácticamente constituye al reino de David en uno de los más grandes y más fuertes y más extensos durante aproximadamente medio siglo. Entonces, el estado de David o el reino de Salomón fue muy importante para los pueblos vecinos por una serie de razones. Algo que es importante de Salomón es que él fue un gobernante, digámoslo así, tiránico con su propio pueblo. Endureció impuestos y prácticamente intentó unificar la cultura religiosa de los pueblos campesinos, de las tribus, del país. Intentó instituir con fuerza una religión tratando de eliminar lo que veíamos antes, tradiciones religiosas, espiritualidades propias de los pueblos del norte del país especialmente. También es importante Salomón porque es él el que le va a dar forma a la religión judía. Él va a ser el gran protagonista de este proceso de institucionalización religiosa. Él construirá el primer templo y va a mandar a eliminar o a destruir o a prohibir otras formas de culto, aunque sea al mismo Dios de Salomón, pero va a prohibir otras formas de culto en el resto del país. Mandará a destruir altares, mandará a prohibir ceremonias en otros lugares tradicionalmente vistos como sagrados, como montañas, como oasis, como ríos, y va a imponer como mandamiento, como ley nacional, el rendir culto a Dios solo en Jerusalén. Además de eso, Salomón funda el sacerdocio, crea una casta sacerdotal. Pero esta casta sacerdotal es cortesana. ¿Sí? ¿Qué significa cortesana? Que es una casta que es un grupo de funcionarios de la corte del rey. Son sacerdotes, pero para entendernos entre nosotros, son funcionarios de la monarquía o son empleados del rey. El mismo sacerdote el mismo Salomón se va a presentar como sumo sacerdote y los sacerdotes que él creará se entenderán vinculados a él. Es Salomón el que podríamos decir le da forma a lo que vamos a conocer como la teología yavista. Una teología centrada en el rey, en el templo, en el culto, en el sacerdocio, pero sobre todo una teología que tiene una idea muy concreta de lo que sea pueblo de Dios. Nosotros ahora no queremos meternos en la discusión sobre el valor del templo, el valor del culto, el valor del sacerdocio. Queremos profundizar más bien el tema de qué idea de pueblo tiene esta teología. ¿Qué idea de pueblo? Este es el tercer rey de el Estado unificado, el hijo de Salomón, llamado Roboam. Arriba ustedes pueden ver un recuadro en que están los años en que estos respectivos reyes gobernaron. Roboam entonces del 931 al 930. Muy poquito tiempo, porque Roboam, desde que sube al gobierno, intenta hacer un trabajo
que terminará provocando una división del país. El país entra en una guerra civil o en un cisma, podríamos decir. Se parte el país en el reino de Israel al norte y en el reino de Judá al sur. Y cada uno de ellos sigue su camino. Y Roboam se va a quedar solo como rey en Judá. Mientras que en Israel van a aparecer otros reyes. Aparecerá un Jeroboam, después Jeroboam II, después un tipo llamado Acaz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que Roboam metió las 4. Si su padre ya fue un gobernante de mano dura, él quiso ser más duro todavía y el pueblo que estaba ya harto no lo soportó. Y se produce el cisma. Bien, a ver, sintetizando y ya dejando de lado elementos históricos, ¿cuáles son las grandes ideas centrales de esta teología? Que algunos le llaman yavista, pero propiamente deberíamos llamarle teología monárquica. Teología monárquica. En vocabulario técnico se le suele llamar así, teología yavista. Primero, es una forma religiosa que David o Salomón introdujo en el país, adaptando las religiones de los estados vecinos. Es una teología que está al servicio de la política, especialmente de la política del gobierno o del rey. Es una religión, podríamos decir, no sé si es adecuada mi expresión, es una religión ideológica. ¿Por qué? Porque es un discurso, es una forma de pensamiento que justifica, que sostiene una idea de ser país, una idea de economía, una idea de cultura, una idea de pueblo, unos códigos legales, morales, etc. Es una teología entonces al servicio de un proyecto de país. Un proyecto de país que en principio está en la cabeza de grupos de poder. ¿En qué más consiste esta teología? Que se centra en la divinización, perdón la palabra, en la divinización del rey. El rey es comenzado a verse o es comenzado a llamarse, es presentado como hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, en los textos históricos y en los textos proféticos, la expresión hijo de Dios es motivo de fuertes conflictos porque los reyes se presentan como hijos de Dios, ¿no? Incluso ustedes rápidamente, si alguien nos echa una mano, puede ubicar en el libro de los Salmos el Salmo número 2. A ver quién gana, quién llega primero. El Salmo número 2. Carlos. ¿Ya encontró el Salmo número 2, Carlos? Sí, señor. El drama mesiánico. A ver, porque el Salmo 2 es medio grande, solo quiero que veamos. Lo leo completo. Bueno, quien guste, léanos rapidito, ¿no? Y el resto, por favor, pongamos atención. Es un texto bastante pequeñito, son 12 versículos, pero el salmo en sí mismo es corto. Alguien léanos en voz alta, por favor, y el resto escuchemos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudamos su rienda. El que habita en el cielo se ríe,
Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Por eso, reyes, pensadlo bien, aprended la lección, gobernantes de la tierra. Servid a Yahvé con temor, temblando besad sus pies. No sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Muchas gracias. Quiero llamarles la atención sobre el versículo 6. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 8. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad todos los países del mundo. Los romperás con cetro de hierro, los quebrarás como vasija de barro. El salmo está escrito para exaltar o está exaltando al rey, lo presenta como hijo de Dios y le da un título, aunque en nuestras Biblias aparece con la palabra ungido, en el lenguaje original aparece la palabra Mesías, o bueno, Mejaya, pero Mesías como lo pronunciamos nosotros. El rey es el Mesías, es decir, el enviado de Dios, el consagrado, ungido, Mesías. Pero la palabra hijo, la expresión hijo de Dios aparece para hablar del rey. Bueno, siendo suspicaz y pensando con un poquito de malicia, lo que yo creo es que quien escribió el Salmo 2 trabajaba en el Palacio Real y era un amigo del rey, ¿no? Aunque este Salmo 2 tienda a divinizar al rey, no olviden que en la misma Biblia o en el mismo Antiguo Testamento hay otros textos que tienen posturas distintas. No lo hagamos ahora, háganlo en otro momento, pero échenle un vistazo rapidito al libro de las Crónicas, al primer libro de las Crónicas y también al segundo, y se darán cuenta de que ahí, según ese otro libro, no hay un rey que se salve, porque todos son denunciados como unos miserables sinvergüenzas, aunque con palabras más bonitas u otras palabras. Bien, el rey es ungido, escogido o enviado, hijo de Dios. En otros textos se dirá del rey que es el primogénito de Dios. Atención, fíjense que son títulos que luego los cristianos o los autores de los evangelios o del Nuevo Testamento reservaremos para hablar de Jesús. El rey es dicho o es presentado como palabra de Dios y además es presentado como sacerdote. Yo en la diapositiva no he puesto esto, pero ahí donde dice dotado de virtudes, gracias o bendecido, es el sentido de la palabra hebrea que se ha traducido al castellano con el término sacerdote, ¿no? Es la palabra Cohen, bendecido, agraciado con dones, hecho sagrado, sacer. De ahí que Cohen se ha traducido por sacer y en el latín por sacerdote. Él es auténtico sacerdote, es palabra de Dios, puente entre Israel y Dios. Y aquí hay algo importante por nuestro tema hoy. La misión del rey es constituir el pueblo de Dios. Israel será pueblo de Dios siempre y cuando sea en una sumisión al rey
o siempre y cuando sea en filiación con el rey. Además, esta teología al pueblo de Israel por primera vez le va a llamar reino. La palabra reino de Dios para nosotros es muy común, está en los evangelios. Hablando de Jesús, tendremos que hablar o usar la expresión reino de Dios. Pero ¿quién utiliza por primera vez la palabra? Esta teología. Es un vocabulario político. La palabra reino está tomada de las formas de organización política de la época, ¿no? ¿Por qué no decimos la República de Dios? ¿Por qué no decimos la democracia de Dios? ¿Por qué no decimos, no, el reino de Dios? Es la idea de que Dios es rey y reina. ¿Pero cómo reina? A través del rey, su hijo, enviado, ungido. ¿Y cuál es su proyecto de pueblo? Que sea un pueblo reino, que sea un pueblo como el rey diga. Entonces, para esta teología, adquieren incluso carácter sagrado lo que ahora llamamos los elementos del Estado. Y así hasta el día de hoy, díganme si estoy equivocado, al territorio de Israel le llamamos Tierra Santa, a Jerusalén, Ciudad Santa, al templo, Templo Santo. Incluso hay algunos locos sueltos de atar por ahí que al hebreo le dicen lengua santa, ¿no? Eso de llamarle santo a la ciudad, al territorio, al templo, a unos individuos, a unos actos cúlticos, tiene que ver con esta teología que está queriendo decirnos que estos son signos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El rey, el templo, el culto, la ley, la lengua, la cultura, la nacionalidad, ¿no? Las costumbres son sagradas. La ley sagrada, la ley de Moisés, la Torá, en un momento van a decir los judíos. Hay un texto incluso que nos va a contar que los mandamientos prácticamente son caídos del cielo. Diosito los escribió en unas tablas de piedra con rayos láser, luces y centellas desde el cielo, ¿no? Bueno, yo no estuve ahí, no sé si eso fue así, pero al leer el texto, lo primero que yo descubro es que quien escribió el texto, estaría yo hablando de Éxodo 19, quien escribió el texto está transmitiendo la idea de que la ley no es cualquier ley, sino que es ley caída del cielo. Es decir, ley santa. Y es decir, cumplir ley es ser pueblo de Dios. Una pregunta maliciosa, aunque la respuesta la podamos dar más tarde. Nosotros, la iglesia, somos pueblo de Dios porque cumplimos leyes. Leyes emanadas de nuestras legítimas autoridades. Piensen, ¿qué es ser pueblo de Dios? Muy bien. Esta teología tiende a hablar de Dios como si fuera hombre. Le da género y le presenta como varón. Esta teología convierte en nombre propio masculino una declinación del verbo ser o estar y le llama a Dios Yahvé. Yahvé, que como digo es una forma de declinación de un verbo hebreo, ahora con esta teología se vuelve nombre propio masculino. Por lo tanto, es como decir que Dios se llama Jaime, Pedro, Lucho, Lauren o Marcelo. Se llama Yahvé, nombre masculino. Bueno, otra pregunta, denle vuelta a ustedes en su corazón y en su mente. ¿Dios es macho? Otra pregunta, ¿por qué se dice que Dios es macho?
¿Saben por qué se dice que Dios es macho? Porque quien lo dice es macho. ¿Sí? Bien. En síntesis, entonces, esta teología habla de un Dios que se revela en la historia y entiende una historia como una especie de rompecabezas que Dios ha ido armando lentamente hasta llegar a un momento culminante, que es la constitución del rey y el templo, o lo que es lo mismo, la institución del reino de David o del reino de Dios. Rasgos importantes de esta teología creo que la pueden encontrar en estos textos o en estos libros que están en el recuadro pequeñito de la derecha hacia abajo de la diapositiva que están viendo. Bien, la expresión reino de Dios se refiere a un país, no olviden. No vayan a confundir con lo que los cristianos comprenderemos por reino de los cielos o vida eterna. Estamos en el Antiguo Testamento y para esta teología y los judíos en general y las culturas mesopotámicas en general, los dioses reinan aquí. Aquí, ¿de acuerdo? Listo. Pero esta teología, que es una copia, adaptación de las teologías cananeas, se va imponiendo durante la monarquía, pero cuando en Israel ya habían tradiciones religiosas de otro tipo, ya habían costumbres, ritos, liturgias, organizaciones, concepciones de Dios y concepciones de su proyecto de otro tipo, muy antiguas, algunas incluso que venían de pueblos vecinos. Por ejemplo, al norte de Israel hay una zona donde hasta la época de Jesús se llamaba tierra de arameos. El pueblo de los arameos es al norte de Israel, en el país vecino de Siria o Sirofenicia. Actualmente, ¿qué sería? ¿Jordania? No es Jordania. No, es al norte de Israel, sería Siria y Líbano. Líbano y Siria. Actualmente al sur de estos países, al norte de Israel, los pobladores eran denominados arameos y ellos tuvieron mucha influencia con los israelitas. Incluso los habitantes que poblaron Israel, que conformaron estas tribus, debieron tener también ascendencia aramea. Y de ellos parece que también trajeron otras tradiciones, otras teologías, pero con el tiempo se fueron adaptando a la vida de Israel. Estos pueblos anteriores a la monarquía, digo, eran tribus, ¿no? Eran tribus. Y en general se les identificaba como arameos. Incluso alguien, no en la Biblia, pero sí algunos estudiosos, historiadores, ha dicho que Jesús es como Galileo, nazareno que era, está más relacionado con las tradiciones religiosas arameas que hebreas. En fin, pero en todo caso, estas tribus tenían una fuerte tradición patriarcal, no monárquica. Tenían una tradición más bien seminómada y eran muy reacios a ubicarse en ciudades. La idea de la ciudad les caía mal porque eran campesinos, porque era gente que pasaba un tiempo en un lugar donde había agua y hierbitas para sus animales y luego viajaban a otro lugar, se movían, ¿no? Eran grupos que no tendían a una organización religiosa
como esta de acá, la instituida. No tenían templo, tenían altares, tenían lugares sagrados como la montaña, el río o el desierto, ¿no? Y no consideraban actos de presencia de Dios, por ejemplo, el culto, sino a lo mejor el nacimiento de una nueva camada de cabritos, o el nacimiento de unos niños, o la muerte de alguien, o el descubrimiento de agua, o un fenómeno cósmico. Ellos veían la presencia de Dios de otra manera, no como esta teología que lo hacía centrada en el templo, en la norma, en el rey, en el culto, en la lengua, en el estado, el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Eran pueblos seminómadas, no tenían lectura ni escritura, hablaban el arameo, más o menos común, y en algún momento incluso tienen relación con otras religiones parecidas, politeístas o animistas, con tendencia naturalista cósmica, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, las primitivas tradiciones religiosas judías tenían estos rasgos, pero con el tiempo esta tradición va a ser recuperada por los profetas. Esto dejémoslo. No. Cuando llega la monarquía, los profetas, podríamos decir, retoman estos elementos religiosos que les podríamos llamar eloístas. Ya vamos a ver por qué esa palabreja, eloísta. Pero para los profetas, primero, Dios no puede tener nombre. No puede llamarse Yahvé. Porque darle nombre a Dios es dominarle, es conceptualizarle y por lo tanto es un acto de blasfemia, por no decir más, ¿no? Darle nombre a Dios es propio de las religiones cananeas idólatras, porque es el rey el que le da nombre a Dios. Es el rey el que dice, yo conocí a Dios y me dijo que se llama Perico de los Palotes. Por lo tanto, todos adoren a Perico de los Palotes. Era una forma de decir, adórenme a mí porque yo le conozco a Dios y sé que se llama Perico de los Palotes. ¿Sí? Darle nombre a Dios es blasfemar contra Dios, como piensan estas tradiciones y los profetas. Los profetas, algunos, van a aceptar la palabra Yahvé, pero insistiendo en que primero no es un nombre, sino una expresión de soberanía. Yahvé no será equivalente a Pepe, Lucho, Juan o Pablito, sino va a ser una expresión metafórica de el Señor, el soberano, el todopoderoso o simplemente el que es. El que es. Pero en general, en algunos libros, como por ejemplo, el libro de los jueces, el libro de Josué, los libros de Samuel, incluso el primer libro de las crónicas, en algunos fragmentos de los salmos, Dios no tiene nombre y es denominado con palabras tomadas del uso cotidiano de estos pueblitos o de estas tribus, como por ejemplo, aquí viene Elohim, Dios de dioses, Ruach, aliento, viento, el Panim, el que nos muestra su rostro, el Sadai, el todopoderoso, el Goel, el que nos defiende, él, el santo, Adonai, mi amo, o el Dabar, el que habla, Abba, el que da vida, que no necesariamente hay que traducirle por papito o papá, ¿no? Bueno, esa es otra historia, dejémoslo para después.
En fin, no eran nombres, no son nombres, son palabras del uso cotidiano que tomamos para hablar de Dios porque le experimentamos siendo fuente de vida. Le experimentamos siendo el que nos defiende, el que nos rescata. Le experimentamos siendo el que nos protege, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas entonces no son nombres, son expresiones utilizadas para hablar de Dios. ¿Qué más tiene esta teología y en general de los profetas? Dios actúa como le da la grandísima gana. Dios es libre y se revela cuando Él quiere, donde Él quiere, y no se le puede apresar en un templo, en un rito, en un nombre, en una nacionalidad o en un territorio. Se revela en el cosmos, el sol, la luna, las estrellas. Es un Dios cósmico, es un Dios del universo, es un Dios creador. No es un Dios fundador de un país, es un Dios creador del universo. El proyecto de Dios no es un estado, sino una familia. En el Antiguo Testamento y en hebreo no existe la palabra familia. En su lugar existe la palabra casa. La palabra casa, bet, se dice en hebreo, bet, de ahí viene Belén, la casa del pan, Betsaida, Betlehem, en fin, algunas palabras en hebreo, algunas las encontramos incluso en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, tienen la raíz bet, casa. Pero casa no significa el edificio, sino significa familia. Y los miembros de la familia no necesariamente son los que comparten un mismo nivel de consanguinidad, sino que el perro es parte de la casa. El burro es parte de la casa. Los instrumentos para labrar la tierra son parte de la casa. Los pajaritos, también el edificio. Las personas son casa. La palabra bet, aunque muchos le traducen por casa, parece que debería traducirse mejor por gran tribu o gran familia, familia grande. Pero no solo familia, sino se refiere a un microcosmos, a un micromundo, del que forma parte incluso los objetos materiales. Como decía, la tierra, el perro, el burro, las plantas, los pájaros y el arado y la yunta. Arado y yunta, bueno, son lo mismo. Entonces, Bet es el cosmos, es la creación. Algo característico del proyecto de los profetas, cuando dicen que el proyecto de Dios es una casa, la casa de Dios, es que lo piensan como una casa de armonía y justicia. En esta casa nadie es despreciado y nadie es dejado de lado. Incluso el enfermo, el anciano y el minusválido tiene una tarea, un lugar y un valor. Y todos protegen a todos. En esta casa no hay alguien que pueda decir yo tengo más valor que tú. Y aunque yo sea débil físicamente, en comparación contigo que eres fuerte físicamente, para la casa tenemos el mismo valor. Esta casa, este bet, este microcosmos, este proyecto
es una metáfora de Israel. Metáfora de Israel. En la segunda versión de la creación, en el libro del Génesis, capítulo 2, recuerden que en Génesis hay dos relatos de la creación. El primer relato es de otra teología que ahora no hemos mencionado y no lo vamos a hacer porque no nos incumbe. Es de la teología sacerdotal. Pero el segundo, el del capítulo 2, tiene muy fuerte raíz eloísta profética. Porque el jardín del Edén es figuración de este Bet, pueblo, casa de Dios. Y en el jardín del Edén todo tiene su sitio. Adán y Eva no son superiores ni inferiores al gato, al perro y al pajarito. Sí, Dios los creará como la cumbre de la creación, pero en todo caso, Adán y Eva no podrán usurpar, destruir o arrasar el mundo y mucho peor entre ellos. Bueno, en el capítulo 3 viene la serpiente, el pecado y la historia cambia y el ser humano cae en una corrupción. Pero antes del capítulo 3, en el capítulo 2, la descripción del jardín del Edén, la relación entre Dios, Adán y Eva, que se llevan como amigos, tan amigotes que a las 5 de la tarde baja Dios al jardín del Edén a tomar café con Adán y Eva. Y ninguno de ellos, ni él ni ella, se descubren inferiores a Dios. Ninguno de ellos se descubren desnudos. ¿Tuvieron algún taller sobre Génesis aquí en esta semana? Sí. ¿Con Boris? Sí. Entonces habrán hablado del sentido de los símbolos, ¿no? Y no sé si tocaron el tema de la desnudez en el capítulo 3, etc. Bien, ese relato es un mito utópico del pueblo de Dios, de una teología. Para los profetas, entonces, Dios quiere una familia, una casa, Bet, un microcosmos, donde la vida es posible, donde cada miembro tiene lugar, es protegido y reconocido, donde tiene derechos, donde tiene deberes. Es un microcosmos en justicia. Y para esta teología, justo no significa cumplir leyes, sino significa esto. Esto es ser justo. Los profetas entonces prefieren la expresión casa de Dios a la expresión el reino de Dios. Y los profetas van a utilizar muchas expresiones y no solo palabras, sino imágenes para hablar de Dios. Y mayormente van a rechazar la figura de Dios Rey. Solo hay un libro que no es profético, más bien es sapiencial, que congeniando con los profetas acepta llamarle a Dios Rey. Es el libro de Ruth, donde en el primer capítulo dice que Dios es Ebimelech. Dios es Ebimelech. Dios es mi rey. De Melech o Moloch, rey. ¿De acuerdo? Entonces, los profetas mayormente no le llaman a Dios rey y utilizan todas esas expresiones que mencioné antes o pintan a Dios con las figuras de esposo, padre, madre, novio.
Incluso el libro del Cantar de los Cantares, que no es libro profético, pero igual que el libro de Ruth, es muy cercano a esta teología, presenta la relación entre el novio Dios y su pueblo, la novia, con relaciones casi sexuales y eróticas. Pero fíjense que todas estas palabras, esposo, esposa, padre, madre, novio, novia, e incluso las imágenes eróticos sexuales del Cantar de los Cantares nos hablan de familia. Tiene todo por detrás la imagen de Bet, familia. ¿De acuerdo? Los profetas, desde esta tradición, desde esta experiencia de Dios, van a tener cada uno una postura contra la monarquía. Y no solo contra la monarquía, sino también contra la religión instituida. Porque creo que ya se han dado cuenta que son dos teologías distintas, dos vocabularios distintos, dos concepciones de Dios distintas, dos concepciones morales y éticas distintas, y finalmente, dos concepciones distintas de pueblo de Dios. La una como reino y la otra como casa, familia, Bet. Bueno. Esto ya lo habíamos visto. Pero antes de ver la diapositiva que acabo de quitar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy rápido, muchos contenidos, alguna palabra nueva, algo que haya que repetir, aclarar, alguna incertidumbre. En Zoom, acá en lo presencial. Vivian o Vivian, ¿desde dónde nos habla? ¿Desde dónde está conectada Vivian? Ay, desde Colombia. Ay, a mí me da como pena preguntar tanto, pero la verdad es que... Espere un momentito que no le escuchamos. Vamos a mejorar el sonido acá. Ya, adelante. No, que a mí me da un poco de afán o pena preguntar tanto, pero la verdad es que entre más escucho, menos sé. Me veo como más entre más estudia uno y entre más ve, peor es. Y entonces tengo una pregunta. Tengo que volver a escuchar su ponencia, esto otra vez de nuevo, pero de pronto voy a tratar de darme a entender. Hay en las celebraciones, en algunas celebraciones, el sacerdote tiene una oración que jamás lo he preguntado, pero nunca he tenido una respuesta como en concreto, que dice algo como, mira con ojos de bondad esta ofrenda. Es una oración que dice el celebrante, dice, no es de nosotros la feligresía. Dice, mira con ojos de bondad la ofrenda y acepta del justo Abel, de nuestro padre Abraham y del sacerdote y rey Melquisedec. Pero yo entiendo que Melquisedec es como de la época de Abraham. Entonces era rey y también aparece en Hebreos, pero muchísimo. En el libro de los Hebreos aparece mucho Melquisedec, el rey, el sacerdote y rey. Entonces tengo una confusión respecto de ese concepto de sacerdote y rey y esto que usted está planteando aquí en la con este tema de que todavía hoy por hoy hablan del justo Abel, de nuestro padre Abraham, porque bueno, es el padre digámoslo, eso es otro concepto, pero Melquisedec, ¿quién? O sea, porque lo mencionan en las Eucaristías, en las celebraciones. Ya. Ok.
Vaya, es un tema amplio, es un tema un poco confuso. Ciertamente a la liturgia cristiana se han incorporado estas plegarias, ciertamente con el afán de retomar esto que para nosotros es una verdad de fe en Jesucristo. Toda la vida religiosa de Israel se concentra, ¿no? En Jesucristo se hace presente el proyecto del Rey, Hijo de Dios, se hace presente el proyecto del hombre sagrado, el sacerdote, Melquisedec, o Aarón, o como se le quiera llamar, y se hace presente también el proyecto del profeta de Dios, o el hombre de Dios, el Nabí, sacerdote, profeta y rey. Y desde ahí pues se han ido construyendo estas plegarias, pero más con fin litúrgico. No creo que quien hizo las plegarias tenga mayor fundamento histórico, no lo sé. Ahora, ¿qué le puedo decir? Qué pena, Vivian. Es una pregunta que creo, o es una interrogante que creo que va a tener que esperar a algún momento para aclararse, porque yo mismo tengo que ponerla en orden, qué es lo que está queriendo preguntarnos. No la entiendo bien, pero sí tenemos sacerdotes, profetas y reyes, y todo centrado en la persona de Jesús. La liturgia cristiana está centrada en la persona de Cristo. Cristo es la ofrenda de las ofrendas, Él es la víctima, Él es el altar, Él es el sacerdote, Él es todo, dice la carta a los Hebreos. En fin. Bueno, Vivian, le confieso que me dejó un poco desconcertado y poco preparado. Conversamos después, a lo mejor me hace falta un poco de cafeína. Glenda, ¿quiere preguntar algo? Sí, sí. Bueno, quizás la pregunta se va en relación un poquito a lo que Vivian, pero me dejó entre lo que es la teología yavista y la teología eloísta profética. Y pensé en esta pregunta de la sinodalidad, ¿no? De iglesia en salida. Y de alguna manera veo cómo, haciendo esta referencia en dos tipos de teología, me pregunto también, ¿la iglesia sinodal tiene que ver con liberar ese Dios de esa formación, de ese encierro, que de alguna manera la teología yavista, como lo ha señalado, como lo capté, lo encerró, lo instituyó? Usted decía, lo congeló. Y de alguna manera ese congelamiento es como desnaturalizarlo, pensé. Entonces me pregunto, todavía tenemos una formación judeocristiana y estamos como mezclados, creo que entre las dos teologías, a simple y de ignorantemente lo digo, ¿no? Porque ignoro bien eso, pero siento por todo lo que he captado como que estuviéramos en esa formación judeocristiana de, por un lado, el verdadero sentido y naturaleza de este Dios infinito, de este Dios que no podemos más que ahondar en su misterio, sabiendo que es un misterio, porque es tan hondo que no podemos alcanzarlo. Entonces me pregunto si la iglesia sinodal tiene que ver también con liberar ese Dios, poner a ese Dios de esa hondura, de ese misterio, no encerrado en mi concepción personal de Dios, sino también ponerlo en salida. Por ahí me pregunto si también eso implica la sinodalidad. Esa sería como un poco la pregunta dirigida a ver si se puede pensar algo alrededor de eso. Gracias, Jaime, un gusto verlo. Estuve en el Instituto de Espiritualidad hace algunos años y me da mucho gusto verlo.
Gracias, Glenda. Igualmente me da gusto volver a verle. Bueno, Glenda sí nos presenta un tema interesante. Ciertamente lo que está por detrás del proyecto del Sínodo sobre la Iglesia que ha lanzado el Papa es justamente un concepto de Iglesia como pueblo de Dios, más que como asamblea litúrgica o más que como organización de personas en torno a una norma y unas instituciones. A lo largo de la historia de la Iglesia, ella ha ido tomando varias formas, estructuras, ha ido adaptándose a la historia, a los contextos. No es para nadie un misterio que en algún momento en la historia de la Iglesia ella se entendía como sociedad perfecta y llegó a decirse que fuera de la Iglesia no hay salvación. Llegó a decirse que los únicos medios por los cuales llegamos a tomar contacto y a establecer relación con Dios es a través de los sacramentos o los sacerdotes. Se llegó a decir incluso que el Papa, los obispos, los ministros ordenados son la voz autorizada de la verdad de Dios y cualquier pensamiento fuera de la doctrina de la institución es equivocada. Se llegó a decir eso. No sé si todavía alguien se atreve a sostener aquello, pero hubo un tiempo en que ese era el pensamiento oficial. Pero las cosas han ido cambiando. Hemos ido modificando, hemos ido cambiando, a veces con dolor, a veces con conflicto, no solo el cómo comprendemos la Iglesia, sino cómo la vivimos y cómo nos movemos en ella. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos entonces de iglesia sinodal, más que iglesia en salida, a lo que nos referimos es iglesia pueblo que camina en comunidad. Sínodo justamente significa eso, ¿no? Es el caminar juntos, ¿sí? El estar juntos, el caminar como pueblo. La expresión sínodo tiene una imagen de movimiento porque se refiere a alguien, a un grupo de personas que camina juntos, que se mueven. Esta imagen, este sentido de movimiento, nos dice que la Iglesia no es algo estático, no es algo endurecido, no es algo que deba congelarse en el tiempo, sino que es una comunidad de hombres y mujeres distintos y distintas que, respetando nuestras diversidades, conformamos un solo pueblo que camina en la historia. Y en la historia, entramos en comunión con Dios, es decir, estamos atentos a este Dios que nos habla, pero que nos habla en el camino, ¿no? En el camino. Bueno, si alguien... una mala broma de mi parte, pero si alguien habla o lee griego, puede leer el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Es el relato de los discípulos de Maús. Y por ahí, en alguna parte, se van a encontrar con la palabra sínodo, cuando dice caminaron juntos, o cuando dice caminemos juntos, sínodo. Pero en ese capítulo 23, aparte de la expresión caminemos juntos, los protagonistas del relato dicen, y no era en el camino que nos ardía el corazón. En el camino el extranjero les hablaba, en el camino comprendieron las escrituras, en el camino, sínodo, en el camino. Esto lo recuerdo para esto, que el concepto de iglesia sínodo implica también una idea de un Dios que nos habla en el camino, que
que nos habla cuando quiere, donde quiere, y que llega a nosotros ahí donde estamos, ahí como somos, en nuestras lenguas, culturas, realidades de hombres, mujeres, laicos, religiosos, religiosas, y ahí nos habla y nos llama a formar parte de este pueblo. Y en este pueblo, las hermanas religiosas tienen una función y yo laico tengo otra función. Los hermanos sacerdotes y los hermanos obispos y el compañero papa tienen una función distinta a la mía, pero todos caminamos juntos. Pero todos comprendemos que Dios nos pide algo en nuestras funciones para un proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? El caminar juntos, el caminar juntos. Entonces, sí, el proyecto de sínodo lanzado por el Papa, que por cierto no es nada nuevo, es el proyecto en realidad de la renovación de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. El proyecto de Iglesia sinodal sí tiene elementos teológicos que nos ayudan también a comprender al Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento tiene elementos que nos ayudan a comprender el proyecto de Iglesia sinodal. Bueno, hermana, quería decirnos algo. Tengo una pregunta que me surgió. Ya, yo tenía una pregunta que me surgió en el momento que estaba hablando de Salomón y que decía que él, bueno, fue centralizando como que el poder en Jerusalén, solamente ahí. Y me nació la duda fue cuando habló de que Salomón nombró a sacerdotes, a grupos de sacerdotes. Entonces mi pregunta era, se supone que el pueblo de Israel estaba dividido por 12 tribus y que en un momento Dios nombra como que a la tribu de Leví o a los levitas para que sea la tribu encargada de ser como que los sacerdotes. Entonces, mi pregunta es, en este tiempo en el que estaba el rey Salomón, las tribus, ¿qué pasó con ellas o por qué él se dio el poder de nombrar a sacerdotes si quienes eran los sacerdotes eran de la tribu de Leví? Buena pregunta, hermana. A ver, antes de meterme al problema de los sacerdotes. A ver, los textos bíblicos tienen un proceso de construcción, de formación y de construcción, ¿no? Pero la Biblia se escribe después de Salomón, no antes. El texto o los textos que usted menciona, todos son posteriores a la monarquía. Es durante la monarquía que se escribe la Biblia, no antes, ¿no? Entonces, muchos textos están escritos desde las teologías. Algunos desde una, otros desde otra. ¿Sí? Y el libro de Josué, que es el texto que usted está mencionando, y el libro de los jueces, Josué y Jueces, y alguna referencia también está en la segunda parte de Génesis, después del capítulo 15. Eso obedece a una teología que se conoce como la teología deuteronomista, que es la autora de ese bloque literario. Y para esta teología es importante decir que el auténtico sacerdocio no es el de Salomón, sino que es el que ya se practicaba en las tribus. El libro de Josué, el libro de Jueces, el primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes,
todos ellos pertenecen a un mismo autor o a un mismo bloque literario. Repito, es el que se conoce como el bloque deuteronomista, de la teología deuteronomista. Para ellos es importante la tribu, la tradición. Y para ellos es muy importante defender a la tribu y sus tradiciones de la tiranía de los reyes. Por eso a estos textos que usted menciona, les interesa decir que el sacerdocio no es un invento de Salomón, sino que es algo que ya por voluntad de Dios estaba desde antes. Esto desde las perspectivas de las dos teologías. Ahora, históricamente hablando, ya no bíblicamente hablando, históricamente hablando, lo que se sabe es que el sacerdocio oficial judío aparece con la monarquía. Usted vaya donde un historiador, ateo o no ateo, pero historiador, ¿no? A raja tabla. Y pregúntele, científicamente, ¿puede decirme cuándo surge el sacerdocio judío? ¿Con Salomón o antes de Salomón? Y el historiador le va a decir, como historiador tengo que decirte que el sacerdocio judío lo hemos podido rastrear a Salomón, porque a partir de Salomón la institucionalización religiosa dejó vestigios. Y eso es lo que te puede decir el historiador. El biblista, en cambio, te hablará de otra manera. Pero, hermana, usted acaba de tocar un tema más interesante todavía. ¿Por qué? Porque en los siglos antes de Jesús llegó otra teología, que se conoce como teología sacerdotal. Esta teología sacerdotal tenía otra idea de pueblo, otra idea de Dios. Y a esta teología, y para esta teología sacerdotal, la divina papaya la tenía el templo, el culto y la ley. Y esta teología sacerdotal era de la idea de que el personaje más cercano a Dios no es ni el sabio, ni el profeta, ni el rey, sino el sacerdote. Esta teología entonces estaba centrada en la divinización del sacerdote. Y aquí viene una cosa rara. Para esta teología, concretamente en el libro de Esdras y Nehemías, el auténtico sacerdote no es ni Melquisedec, no es ni los hijos de Leví, sino es un fulano llamado Sadoc. ¿De dónde va a venir la palabra saduceo? Es el sacerdocio sadoquita. El sacerdocio sadoquita no puede ni ver a los levitas. En la época de Jesús, el sacerdocio saduceo oprime al sacerdocio levita. Y los levitas no eran más que empleados segundones del templo. Y el templo estaba controlado por los sacerdotes sadoquitas. Creo que les estoy mareando, creo que no están, a lo mejor no viene al caso, creo que me estoy escapando de nuestro tema, pero lo que quiero decir es que en la Biblia las cosas no son en blanco y negro. No hay que leer al pie de la letra creyendo que esto sucedió primero, tal como nos lo dice el texto, y esto después, tal como nos lo dice este texto, sino que a lo mejor es al revés. Primero Salomón fundó el sacerdocio y después apareció una teología que intentó hacerle frente y dice, no, el sacerdocio viene de Leví. Entonces es oposición entre corrientes de pensamiento. Bueno, en todo caso, ¿cuál es el problema? Aquí centrémonos en Jesús de Nazaret. Él es el que pone el punto final a toda discusión sobre el sacerdocio en especial. Bien,
Avancemos. Amaliarzayo. Amaliarzayo. Perdón. Amaliarzayo. Vasallo. No, es que yo me quedé, se me quedó algo que preguntaba alguna hermanita, una hermanita anterior, sobre, no me acuerdo muy bien cómo era, pero se me fue la pregunta, pero porque me retumbó algo en mi cabeza que alguna vez estaba leyendo en una plática que decía que Melquisedec fue el mismo Jesús el que se presentó como sacerdote para instituir el sacerdocio, porque de él no se sabe nada. Esa pregunta yo quería hacerle si es que estaba bien o yo había entendido mal. Caramba, pero eso me suena un poco más a especulación científica, ¿no? No. Pues no le puedo decir ni sí ni no. Yo no estuve ahí, no me consta que se pueda decir eso. Lo que sí yo me atrevería a decir es que todo el gran sueño del sacerdocio judío llega a su plenitud en la persona de Jesús. Cuando pensamos en el sacerdocio tenemos que pensar en Jesús, el buen pastor, antes que en Melquisedec, o en Leví, o en Sadoc, o en Aarón, que son otras tradiciones sacerdotales. Bueno, no sé qué más decirle. Bueno, algún día le preguntaremos, Jesús, ¿tú eras Melquisedec? O le preguntaremos, Melquisedec, ¿tú eras Jesús? Y ahí el primero en saberlo cuente al resto, ¿no? Bueno, nos quedan unos minuticos. ¿A la 1 es el receso? Sí, el almuerzo. Vamos a descansar un momento. ¿A qué hora tenemos que volvernos a ver? A las 3. Vamos a regresar a las 3. Continuamos con nuestro tema. Ahora sí, para meternos directamente en los profetas. Desde el problema de los términos, el sentido de los fenómenos a los que se les llamaba naví o profetas, y nos hemos metido también a una fundamentación de tipo histórico, pintando a grandes rasgos un contexto en el que hay que comprender. Un contexto tanto histórico como teológico. Un contexto histórico en el que hay que suponer un conflicto entre grupos humanos. Y un contexto teológico en el que hay que comprender un conflicto entre escuelas o tradiciones de pensamiento o de reflexión teórica, teológica, litúrgica, etcétera, ¿no? Al regresar por la tarde a las 3, entonces vamos a hablar un poco más de los profetas ya directamente y nos centraremos mucho más en nuestro tema, porque no olviden, el tema de los profetas en realidad es un intento de enriquecer y fundamentar el proyecto de iglesia sinodal en el que estamos embarcados. Bueno, descansemos. Muchas gracias.